La película en sí de Imitation Game, del Código Enigma, muestra la vida de esa persona tan importante, bueno, llamada Alan Turing, matemático científico de origen británico. Y él fue la clave, digamos, que del rompecabezas al momento de descifrar lo que es el código nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Su participación eh, da a entender de que él pudo ahorrar entre 2 o 3 años de duración extra de lo que era la guerra. ¿Sí? Ya sabemos lo importante que llegó a ser él. Bueno, durante la película él mostraba ser una persona introvertida, tenía una personalidad única y intelectualmente superior a los demás. O sea, estamos hablando de que era un matemático desde muy temprana edad, desde los 12, 13 años ya se veía y se diferenciaba en sí de sus compañeros. Tenía que también era una persona solitaria, una persona que además de ser inteligente, era una persona que tenía sus inseguridades, que muy pocos podían entenderlo, pero a su vez, obviamente, esto no desechaba lo capaz que él era y lo que logró. Una persona con bastante habilidad para resolver problemas complejos y tenía una pasión en realidad por descifrar códigos, algo que se notaba, o sea, una persona con muchas ganas, al menos ese era el propósito que denotaba. Él también, en lo que era el lado de la inteligencia artificial, fue uno de los pioneros, por no decir el pionero principal, al menos en esa época, con poca información con la que podía trabajar, lo que pudo descifrar. Él fue el ideal de la máquina Enigma, que bueno, era capaz de simular cualquier proceso humano. Entonces, imagínense con los pocos recursos en esa época poder elaborar semejante máquina, una máquina súper grande, al menos en la película, y ya comparándola con la que en realidad fue en vida real, increíble. Bueno, un factor determinante, bueno, también era su inclinación sexual, él era homosexual, entonces era algo que iba de la mano, ¿no? O sea, tratar de detener una guerra mundial y al mismo tiempo, bueno, lidiar con lo que era en sí su personalidad, que bueno, era la homosexualidad, ¿no? Era una lucha contra eso, se podría determinar y se notaba también un poco en la película. Bueno, hablando un poco de las frases que impactaron en sí y seleccionando solo dos, solo he estado en amor con una mujer y ella fue una máquina y yo soy un homosexual. Entonces está a entender del propósito que él tenía y que bueno, obviamente su inclinación completamente firme, ¿no? Y de su pasión por generarlo, por crear la creación de esta máquina. Bueno, soy un homosexual y me declaro culpable. Al menos en la época, si era algo que era un tabú, y a su vez una persona representativa que termina siendo homosexual, digamos que no es que era el ejemplo ideal. Su legado era indiscutible, al menos para descifrar lo que era códigos y lo que era la creación de la máquina universal de Turing. Y esto también iba de la mano, bueno, con lo que era la inteligencia artificial, y ahora, bueno, que ya podemos visualizar lo que es la computación moderna. Esto también va de la mano con lo que era, bueno, la lucha en cuanto a los derechos a las personas LGBTQ, y me puedo llegar varios fragmentos de la película que en sí me llenaron. Estamos hablando de que él era del lado bueno, él combatía con todos, en este caso con los nazis, y como le había comentado, ayudó tanto que pudo ahorrarse de 2 a 3 años de guerra gracias a sus descubrimientos. Muchas gracias.